Muy buenas, ¿qué tal? En esta oportunidad vengo a mostrar cómo realizar y hacer uso de tablas dinámicas mediante una conexión a una base de datos utilizando Power Pivot y también cómo importar las tablas utilizando Power Query. Power Query es una tecnología de conexión de datos que permite detectar, conectar, combinar y refinar orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis. Las características de Power Query están disponibles en Excel y Power BI en desktop. Bueno, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es Power Query? Nos va a permitir, es una herramienta, un conjunto de herramientas que te van a permitir conectarte, transformar, combinar datos y compartir estos datos. Cuando hablamos en el tema de manejo de datos y análisis de datos, nosotros encontramos en una organización o una empresa un montón de datos que están almacenados y guardados en una base de datos, ya que la base de datos forma parte de un sistema de información. Bueno, dice, mientras algunos de los análisis de datos se centran en algunos de estos pasos, todos ellos son un elemento importante de Power Query. Para obtener más información y ver un ejemplo, bueno, hay que seguir unos pasos en el cual vamos a realizar un ejercicio práctico. Vamos a utilizar, claro, vamos a hacer uso de, acá explica sobre Business Intelligence, que es la habilidad para transformar los datos en información y bajo esto hacer una toma de decisiones, ¿no? Y la información y conocimiento de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Básicamente consiste en conectarnos a una base de datos, comprender cuáles son las tablas, la relación entre las tablas y podemos hacer tablas dinámicas para dar resultados según se requiera. Tenemos en la primera parte de cómo realizar una conexión a una base de datos de Access e importar. Bueno, toda esta guía está en el en el siguiente link de acá de la semana número 9 de aplicativos digitales 5, donde está el material, está un archivo de base de datos, algunos archivos de Excel en el cual ya están resueltos, haciendo la conexión y jalando estas tablas. Entonces para ello vamos a crear un nuevo libro. En el cual nos va a permitir jalar los datos de las tablas de una base de datos. Entonces aquí yo ya tengo habilitado la pestaña de Power Pivot, pero se puede habilitar de la siguiente forma. Nos vamos a la parte de archivo, opciones, en la parte de personalizar cinta de opciones nos dirigimos, perdón, en la parte de complementos nos vamos a administrar, elegimos complementos con, nos vamos a ir y acá habilitamos lo que es esta pestaña que dice Power Pivot para Excel. Tenemos que tener habilitado y aceptamos. Luego de ello se agrega la pestaña de Power Pivot. En la parte de acá hay un botón, le damos a administrar, en el cual es para ingresar a esta interfaz
para realizar una conexión y jalar estos datos. ¿Qué ventaja tiene utilizar Power Pivot? Es que generalmente cuando uno trabaja con tablas en Excel, tú puedes manejar una cierta cantidad de datos, pero que tienen un límite en este caso. Si por ejemplo tenemos una tabla en Excel, solamente llegaríamos a almacenar hasta 1.048.576 filas, pero si es más, tendríamos ahí un problema, ¿no? Entonces, generalmente en las empresas o en las organizaciones manejan la información en bases de datos que pueden utilizar Access, SQL Server o diferentes tipos de sistemas de bases de datos. En esta parte de acá le vamos a decir de dónde nos vamos a conectar. Tenemos, en este caso, bueno, tres tipos, en este caso de SQL Server y de Access. Vamos a empezar con una conexión a Access. Elegimos Access, le damos a examinar. Buscamos el archivo llamado pedidos, que está en la semana número 9. Le damos en abrir. Si tuviera un usuario y contraseña le colocamos. Podemos probar la conexión. Siguiente. Aquí siguiente. Acá seleccionamos solamente las tablas. Acá hay algunas consultas, pero no, solamente las tablas. Y finalizar. Bien, entonces acá en la parte de abajo tenemos todas las tablas que hemos jalado de esa base de datos. La importancia es que acá yo puedo jalar, o se puede jalar no solo una cierta cantidad de filas, como 1.048.576 que tiene cada libro de Excel, cada hoja de Excel, sino que pueden ser incluso más. Consume recursos, claro, pero lo hace. Ahora aquí podemos generar, por ejemplo, una tabla dinámica. Podemos trabajar un gráfico dinámico y demás. La ventaja es que todos estos datos lo estamos haciendo de una base de datos que ya existe y que ya está diseñada. Por lo tanto, si en la base de datos llamada pedidos que es esto de acá, me dirijo por ejemplo a la tabla categorías o bueno, cargos. Imaginemos que estamos en la tabla cargos y acá se quiere agregar uno más. Por ejemplo, cocinero. Imaginemos que bueno, estamos en producción, la base de datos está en uso y están guardando datos en la base de datos. En este caso sería el código número 8. Teniendo en cuenta que aquí solamente tenemos encargos hasta el número 7. Si yo decido insertar o guardar esta tabla, tengo desde el número 1 hasta el número 8. Y acá en Power Pivot puedo darle en actualizar. Me dice que la operación se conecta a un origen de datos externo. Los orígenes de datos externos se usan para importar los datos en el modelo de datos. Y le damos a aceptar. Cerrar. Y ahora me sale el número 8. En otras palabras, cada
cambio que se genere en la base de datos que está en uso, yo voy a obtener esos datos en, en Excel, ¿no? Mediante Power Pivot, de tal manera que existe una conexión y una integridad entre los datos, ya que si por ejemplo se maneja sin conexión, pues no habría una autentificación de los datos, tampoco una integridad referencial, y estaríamos llenando datos sin ordenar. Esa es la ventaja que tiene Power Pivot, conectarte a un sistema de gestión de base de datos como es Access para administrar estos datos y generar una tabla dinámica, un gráfico dinámico de datos que se estén manejando en tiempo real, y de tal manera puedo emplear o generar algún informe o alguna petición de información que se requiera. Bueno, podemos generar, por ejemplo, aquí uno de ellos. En esta base de datos tenemos varias consultas. En la primera consulta le damos clic derecho en abrir, y tenemos ahí una consulta de selección que nos indica los campos nombre del cliente y una cuenta del pedido. Vamos a la parte de vista diseño, y en la vista diseño esta consulta ha sido desarrollada de la siguiente forma. Hemos agregado las tablas clientes y pedidos. Estas dos tablas obviamente tienen una relación, ya que un cliente en este caso nos dice que puede realizar muchos pedidos, o que muchos pedidos son realizados por un cliente. Entonces se ha agregado el campo nombre de cliente en esta parte, y se ha agregado el ID pedido de la tabla pedidos. Ahora vamos a hacer eso de nuevo. Nombre de cliente y el ID pedido. Y la pregunta es lo siguiente de esta consulta o la petición: es saber cuál es la cantidad o cuánto es la cantidad de pedidos por cada cliente. Si yo le doy a ejecutar ahí, me sale el ID pedido y el nombre del cliente. Entonces lo que se requiere saber es la cantidad. Para ello se utiliza esto de acá. Tiene que estar habilitado esta parte de totales, y en agrupar por debemos de elegir cuenta. Ejecutamos y nos da la respuesta de que el primer cliente ha realizado 2 pedidos, y así, este de acá 3 pedidos, y lo vemos en la vista de diseño de esta manera. Todas las demás consultas ya están generadas. Este por ejemplo de acá es cantidad y total de gastos de envío por empleado, ¿no? Entonces vamos a tomar el primero con un ejercicio de tal forma de que cómo hacer una tabla dinámica a partir de esta consulta que ya está creada aquí, cosa que nos tiene que salir igual, teniendo en cuenta que para hacer la tabla dinámica tiene que o existe una comunicación entre la tabla clientes y la tabla pedido. Entonces, ¿cómo llamar o generar una tabla dinámica a partir de esa consulta, tal como se muestra? Entonces, para ello, lo que se hace es, nos ubicamos, puede ser acá, cualquiera, de hecho, vamos a la parte de tabla dinámica, elegimos tabla dinámica en nueva hoja de cálculo, y aquí nos aparecen las tablas. En esta parte tenemos las tablas de la base de datos,
En la parte de relaciones en Access nos damos cuenta que están todas las tablas. Acá en Power Pivot también podemos ver las relaciones. En la parte de acá, vista de diagrama. Si le damos ahí, vamos a ver el diagrama o modelo relacional de todas las tablas o entidades relacionadas, indicándonos el tipo de relación, que es uno y muchos, o muchos y muchos, o uno y uno, de la base de datos llamada pedidos. Queremos dos campos para este ejercicio. Nombre de cliente de la tabla clientes. Entonces buscamos clientes, nombre de cliente. Y también nos pide el ID pedido de la tabla pedidos. Le damos ahí. En valores no es una suma, no estamos sumando los códigos de los pedidos, sino que tenemos que darle en configuración del campo de valor y elegir cuenta, porque vamos a contar cuántos pedidos son generados o han sido solicitados por cada cliente. Aceptar, y nos muestra entonces que el primero, llamado Computer System, ha solicitado o ha realizado en todo caso 2 pedidos, tal como se muestra en la base de datos, en la consulta de pedidos por cliente. Si acá el primer cliente genere o hace otro pedido, simplemente hay un cambio en la base de datos y acá tendríamos que darle en actualizar, ¿no? Cosa que aquí también variaría. Por eso es la importancia de manejar Power Pivot, ¿no? En Excel. Es una herramienta que está disponible en la versión 2016 en adelante por defecto. Instalas Office 2016 y automáticamente en Excel ya viene integrado. Si fuera una versión antigua o anterior a 2016, tendrías que instalar un complemento o bajar un instalador para que se instale en lo que es las versiones de 2010 y 2013. Bien, entonces de esta forma podemos desarrollar los demás que están aquí. Este le podemos colocar como pedidos por cliente. Y así. Para el segundo caso, ¿qué pasaría si aquí, por ejemplo, en esta consulta yo elijo una tabla que no esté relacionada? Acá en la parte de relaciones, importante, es que si yo me doy cuenta, clientes está asociado a pedidos, pero clientes no está asociado, por ejemplo, a productos, no directamente, sino eh, transitivamente, ¿no? Pero no directamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de ID pedido yo quiero saber cuántos productos ha comprado cada cliente? ¿Qué pasaría si yo jalo clientes y el código del producto, por ejemplo? Aquí en Excel va a suceder algo. En productos elijo el código y me ha salido un aviso. Me dice, puede que se necesite puede que necesite una relación entre las tablas.
Claro, no existe esa relación directa entre clientes y productos. Por lo tanto, la información no es correcta o hay redundancia y no es una consulta válida. Entonces, para ello hay que darnos cuenta que si no existe una relación entre una tabla como es clientes y productos de forma directa, entonces en Excel va a salir ese mensaje. Bien, entonces seguimos con el siguiente. Ejecutamos esta consulta de pedidos y empleados. Aquí quiere saber, bueno, cantidad y total de gastos de envío por empleado. Tenemos el apellido, el nombre, el ID de pedido con una agrupación de cuenta, gastos de envío y suma. Entonces para ello vamos a hacer otra query, otra consulta, esta tabla dinámica de acá. Tabla dinámica, acepto, busco la tabla empleados y pedidos. De empleados quiere saber el apellidos y nombres. Es normal que aparezca esto. Podemos simplemente minimizarlo. Ahí. Apellidos y nombres. El ID de pedido con cuenta. El ID de pedido con cuenta. No me dice que tengo que agregar una relación, cosa que es normal porque sí existe una relación directa entre empleados y pedidos. Elijo aquí el tipo de configuración del campo de valor a cuenta y tendría que agregar ahora los gastos de envío. Busco gastos de envío y es automáticamente tomado como suma y es correcto. Vamos a ver, ejecutamos la consulta y nos tendría que salir de igual forma, ¿no? $402.3, 3631.6, es correcto. Bien, continuamos con la siguiente tabla dinámica. Acá es una consulta de dos tablas, así como las anteriores, pero hay un campo que es calculado. Es una consulta de campos calculados. El primer campo es nombre del proveedor, que lo tenemos de aquí. El código de producto con agrupación de cuenta, unidades pedidas, con una agrupación de suma, aquí suma, y aquí tenemos una expresión que para realizar este campo se puede poner el nombre del campo, que puede ser total, dos puntos, escribo el otro campo, unidades pedidas, asterisco, voy a multiplicar por el campo precio unidad. Presiono enter y este campo lo que hace es obtener un cálculo de multiplicación de los campos precio unidad y unidades pedidas. En la agrupación tengo que darle también. ¿Qué pasa si no le das? Se genera datos redundantes, ¿no?
cosa que yo quiero un dato general para que se muestre así en una tabla dinámica. Agrupar por suma, ejecutar, y debe demostrarse así en una tabla dinámica. Entonces busco las tablas productos y proveedores. Voy a Power Pivot, tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, y en la parte de acá elijo las tablas productos y proveedores. De productos solicita el nombre del proveedor, perdón, el nombre del proveedor primero, el código del producto, elijo el tipo de configuración, cuenta, unidades pedidas, elijo por suma, claro, es correcto. Precio unidad suma, precio unidad debe estar con suma. Y ahora tendríamos que elegir el siguiente campo. Sin embargo, acá no está, porque no hemos creado una consulta de campo calculado. Acá tendríamos que crear un campo o columna que nos dé la multiplicación de unidades pedidas por precio unidad. Entonces aquí hasta el momento es correcto, tanto en la consulta de Access como en la tabla dinámica, pero que sin embargo faltaría acá el otro. Entonces para ello tendría que dirigirme a la parte de Power Pivot, quitamos esto de acá, elegimos vista de datos, y como es la tabla llamada puede ser en productos, en la tabla productos es porque en la tabla dinámica nos pide productos y proveedor. Entonces nos vamos a productos. ¿Por qué en productos? Porque en productos vamos a multiplicar dos campos. Tenemos precio unidad y unidades pedidas. Entonces acá vamos a utilizar un código en la parte superior. Le damos aquí clic en agregar columna y aquí escribimos el nombre de ese campo. Acá vamos a introducir unas fórmulas, que en este caso estas fórmulas se ejecutan a toda una columna y no a una fila como es en una hoja de cálculo, sino que va a toda una columna. Ponemos acá, por ejemplo, podemos empezar con el nombre de la tabla, que es productos, y también le ponemos el nombre del campo, que sería entre corchetes. En este caso nos dice que es precio unidad por de la misma tabla productos, que sería número de pedidos. Acá solamente le decimos unidades pedidas. Le damos enter y nos ha generado un nuevo campo. Acá le colocamos total, entre paréntesis, precio unidad,
por Unipedidas. Bien, entonces en esta parte, una vez que le damos a Enter, aparecería en esta parte de acá. Nos vamos a la parte de tabla productos y buscamos ahí el nuevo campo que hemos creado. Es un campo calculado. Le damos ahí y nos saldría este número. $293,000,400,000 del proveedor llamado Ares Technology, y lo demás también, ¿no? De esta forma entonces creamos un campo calculado, pero a partir de una consulta hecha a una base de datos manteniendo una conexión a un sistema, a una base de datos. Bien, ahora esto de acá también, la herramienta de Power Pivot también te permite realizar una conexión no solo a Access, sino un gestor de base de datos como SQL Server. Esto lo podemos cerrar. Nosotros ya conocemos que Access es un sistema de gestión de base de datos, donde podemos crear bases de datos, podemos eh, hacer consultas y demás. Pero a nivel, si queremos guardar más información, crear más tablas, no vamos a poder eh, llevar una gran magnitud de información, ¿no? O guardar varios datos ahí. Entonces para ello podemos utilizar también otro sistema de gestión de base de datos, que puede ser Microsoft SQL Server. En esta parte nos conectamos al servidor mediante una IP. Para saber nuestra IP colocamos cmd, Windows más R, cmd, escribimos la instrucción ipconfig. Sabemos que nuestra IP es 1.9, y cuando ingresamos a un servidor de SQL Server habilitado ya remotamente, previamente, vamos a ingresar con un usuario llamado SA, que es el superusuario, y con una clave. En este caso la clave es 1234 y nos conectamos. SA es el superusuario de SQL Server. Si hablamos de superusuarios, nosotros sabemos que en el celular es el root. Cada vez que nos dicen hay que rootear un celular o darle permisos o máximos privilegios, pues tanto en como MySQL Server, en Android, en Linux, ¿no? Es el root. En Windows, el usuario que tiene los máximos privilegios sería el administrador, y así. Entonces, este servidor de base de datos
este sistema de gestión de base de datos, perdón, tenemos varias bases de datos, así como en Access, en el cual aquí existe una base de datos llamada Norwin. Y si queremos jalar las tablas que tiene esta base de datos e importar, hacer una conexión, realizar tablas dinámicas, gráficos dinámicos a Excel, lo podemos hacer mediante una conexión a SQL Server, sabiendo la dirección IP del servidor, el nombre del usuario, que es SA, y la clave. Entonces aquí creamos un nuevo archivo. Con el ejercicio número 2. En la parte de, bueno, en YouTube tengo un video sobre cómo habilitar un servidor remoto de SQL Server. Entonces, para saber qué dirección IP colocar y también cómo habilitar un servidor remoto, hay que ver este video. Y una vez que hayamos visto, entonces vamos a poder conectarnos a un servidor remotamente. Aquí nos interesa jalar todas estas tablas a una hoja de cálculo y administrar base de datos, administrar eh, tablas dinámicas o gráficos dinámicos o lo que se requiera. Entonces vamos a Power Pivot, le damos en administrar, en donde dice base de datos elegimos de SQL Server. Recordar que tenemos que tener Office 2016 y de preferencia utilizar Windows 10. Si estamos en Windows 7, seguramente nos va a salir que tenemos que instalar Internet Explorer 9, cosa que tenemos que hacer para utilizar este servicio. Aquí en el nombre del servidor nos indica que tenemos que poner el número IP del servidor donde está nuestra base de datos. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un conjunto, ¿no? Puede ser de programas, ¿no? Que te van a permitir brindar un acceso a una información o a un conjunto de datos. En este caso es nuestro servidor de base de datos, donde se encuentra nuestra base de datos. Acá en la autentificación tenemos que elegir la segunda, autentificación de SQL Server. El nombre de usuario colocamos SA y la contraseña 1234. Elegimos la base de datos llamada Norwin, probamos la conexión, nos dice correctamente, siguiente, siguiente, elegimos todas las tablas, finalizar, y cerrar. Bien, entonces podemos crear aquí también una tabla dinámica de los datos de la base de datos Norwin que está en SQL Server. Generalmente trabajan las empresas con SQL Server ya que pueden manejar varios sistemas que ya estén corriendo en ese sector o en esa área.
Entonces tenemos que conocer, ¿no?, cómo acceder a estos datos a través de Excel, a través de Power Pivot. Creamos una tabla dinámica y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a encontrar varias tablas. Vamos a irnos a la tabla llamada categorías. En esta parte de acá creamos una tabla dinámica. Aceptar. Bueno, aquí habilitar contenido. Elegimos categorías. Y solamente voy a colocar el nombre de la categoría. Y para corroborar la ventaja que se había dicho, ¿no?, sobre hacer esto, utilizar Power Pivot. Acá vamos a ingresar a un sistema web que hace uso de esa base de datos. Bueno, es una página web que administra los datos de la base de datos llamada Norwin. Norwin es la base de datos, así como pedidos. Entonces, he ingresado a una página web que maneja esta base de datos, ¿no? La base de datos, recordar que es una parte o un elemento de un sistema de información. Un sistema de información, recordar que es un conjunto de elementos o partes que permiten administrar información, de tal forma que agilice el proceso de un negocio que maneja información. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una página web que administra la tabla, en este caso, categorías, que tenemos aquí: bebidas, condimentos, repostería, lácteos y así. Entonces acá podemos seleccionar algunos, podemos modificar y se va a visualizar, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, agregando uno. Agregamos una categoría, el nombre es lo de menos, probamos con la letra A, le damos en registrar, registrado correctamente, y aparece aquí con el código 40 y ahí con la letra A. Entonces, esta página administra esa base de datos, tiene una comunicación con esa base de datos, y así van a trabajar en una empresa, imaginando. Entonces acá en Excel lo que tenemos que saber es que tenemos que darle pues en actualizar. A ver, vamos a esta parte de acá, damos en actualizar, cerrar, y acá ha aparecido ese elemento o esa categoría que he agregado, que es la letra A. Entonces, esta página web se comunica con SQL Server, que está en ASP, esta página desarrollada, que hace uso de la tabla categorías. Me sale la lista de toda la tabla, donde yo puedo agregar, modificar o eliminar en tiempo real. Y aquí en Excel entonces yo tendría acceso a esos datos, pero actualizados, ¿no? Entonces entendemos la importancia de manejar datos y no estar copiando y pegando, que quizás a veces no resulta práctico hacer eso, sino que manejar datos que están siendo parte del proceso del negocio de una área de la empresa. En eso consiste. Bueno, bien, muchas gracias, eso sería todo.